Bienvenidos al segundo segmento de Cayendo y Corriendo dedicado a las matices de opinión. Recordemos como siempre que eso que se presenta en los medios impresos privados venezolanos como artículos de opinión en los próximos días, por arte de magia, se vuelve información y hasta titulares. Que caigan y corran los periódicos. El día de hoy comenzamos con el diario Tal Cual, que titula en uno de sus artículos de opinión lo siguiente, cito: "Sí, vamos por él", hablando del presidente Chávez. Lo escribe Alexis Márquez Rodríguez y dice lo siguiente: "Sorprende la actitud plañidera de Chávez y de muchos de sus seguidores cuando se refieren a los ataques, más bien contraataques de los sectores de oposición a su persona y a su gestión de gobierno. Con tono lastimero, Chávez suele decir: vienen por mí". Pueblo, si ustedes tienen alguna duda de que la intención fundamental, como la de ayer en Ecuador, es salir de Chávez a como de lugar, escuchen este artículo que les voy a leer. Si Chávez asumiera realmente su función de gobernante, dice este opinionista de profesión de Tal Cual, en vez de adoptar una actitud permanente de diatriba y agresividad irracional, otra sería la situación, pues las críticas de la oposición tendrían un nivel distinto. Es decir, que si el presidente Chávez hablara de otra manera, Alup hablaría también de otra manera. Seguimos con la cita. "Ocurre en los países verdaderamente democráticos", porque para él este país no es democrático. Yo pensaba que después del 26 de septiembre iban a decir otra cosa, pero no, que este país no es democrático. Continúo. "Como ocurre en los países verdaderamente democráticos, donde la política se practica en un clima de normalidad, en el cual la oposición cumple su rol de manera eficaz y apropiada, quizás como en Ecuador, Venezuela no es el caso. Aquí no hay democracia y la oposición no cumple un rol eficaz". Continúa diciendo: "En cuanto a que la oposición viene por Chávez, es lógico y natural que sea así. Parte fundamental de la función de los sectores opositores es lograr el reemplazo del gobierno instituido. Por supuesto, ese reemplazo puede hacerse de varias maneras". Veamos qué dice. "Una de las cuales, la estrictamente democrática, es la vía electoral". Pero después dice: "Lo cual no quiere decir que no haya entre nosotros sectores y sobre todo individualidades golpistas que preconizan la salida de Chávez mediante la violencia". Estoy citando textualmente. Pasemos al segundo artículo de opinión del día de hoy. Se trata del artículo del diario El Nacional y el título dice lo siguiente: "El revés electoral de Hugo Chávez". Como siempre, el Nacional continúa con diarios del extranjero, citando diarios del extranjero. O se quedaron sin periodistas, o se quedaron sin cobre, o los cobres que le está dando los Estados Unidos se los está bebiendo Miguel Enrique Otero. Continúo con la cita. "Las elecciones de Venezuela realizadas el domingo ya son historia", dice citando al diario La Nación de Buenos Aires. Sí, La Nación, aquel que mató al dueño de una de las papeleras y después se lo asumió para sí. Ese es el mismo, La Nación. Dice: "Chávez no podrá desde comienzo del año próximo obtener delegaciones legislativas con las que hasta ahora ha concentrado el poder político en sus propias manos, gobernando por decreto". Uno, no ha gobernado por decreto. Dos, es mentira. Todavía el socialismo va a tener toda la posibilidad de aprobar las leyes que quiera porque es mayoría. Continúa la cita: "En lo inmediato aparece un momento de peligro institucional como ocurrió en Argentina el año pasado. Desde ahora hasta fin de año, Chávez podría utilizar al Parlamento antes que su composición cambie y obtener las normas que no podría lograr con la presencia legislativa de la oposición". No es que Chávez podría utilizar, no es que el PSV podría utilizar, no es que el socialismo podría utilizar la Asamblea Nacional para aprobar leyes, es que la va a utilizar para aprobar leyes, porque es una asamblea legítima que hasta el 5 de diciembre está ahí para aprobar leyes, porque por eso fue electa, y además leyes socialistas porque para eso votó el pueblo. La matriz de opinión que hablamos ayer sigue igualita, pero ahora la tiran desde Argentina. Pasamos al tercer artículo de opinión. Se trata del artículo de Quinto Día y dice 2012. Ernesto Villegas Polhack escribe este artículo y lo cito textualmente: "Este 27 de septiembre el antichavismo histórico amaneció eufórico", y cita Ernesto Villegas a una de sus protagonistas: "Si hubiese sido una elección presidencial lo hubiéramos sacado", suspiró ese día una dama súbitamente reconciliada con la veracidad de los resultados emitidos por el CNE. ¿Quién será esa dama? Yo creo saber quién es.
Nadie en este campo objeta tampoco que en Estados Unidos un presidente pueda ser electo con menos votos populares que su adversario, porque esas son las reglas de juego. Solo en Venezuela se sacan esas cuentas como prueba de las falencias democráticas, y continúa el periodista Ernesto Villegas: para argumentar el 52% de una mayoría, el antichavismo suma a sus 5 millones y pico, casi los mismos que obtuvo, por cierto, hace 3 años en el empate técnico de 2007, cuando logró frenar el referéndum constitucional. Le está sumando, se está robando, como siempre, se está robando los 300.000 y pico del PPT, dice Ernesto Villegas. Una fuerza que durante la campaña electoral se cuidó de diferenciarse tanto de la Mesa de la Unidad como del PSUV, y que se ha reivindicado socialista a pesar de su reciente rompimiento con Chávez. Continúa Ernesto Villegas en su artículo diciendo lo siguiente: puede verse el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Qué otro gobierno hubiese obtenido tal votación con los problemas que afrontó este en la campaña? Inseguridad, damnificados por las lluvias, escándalos Pedeval, etcétera. Razonó un amigo que insiste en cantar victoria. Pero por otra parte, alguien dice: esto no pasó por arrogantes, por no saber escuchar las señales de que las cosas no andan bien, acota otro insatisfecho con los resultados. Termino el artículo del excelente periodista Ernesto Villegas citando lo siguiente: la discusión está en la calle. ¿Tendrá paciencia la oposición para aguardar al 2012 en su afán de deshacerse de Hugo Chávez y de la revolución bolivariana? Buena pregunta, Ernesto Villegas. ¿Tendrá la oposición la paciencia para esperar hasta el 2012? Así lo cree un amigo chileno que trabajó para un gobierno, el gobierno digno de la Unidad Popular en Chile, sí, ese que fue derrocado en el 73 por Pinochet. La oposición sabe, dice ese amigo, que no tiene votos para sacar a Chávez en 2012, por eso van por él de una buena vez. No van a esperar 2 años. Miren lo que pasó ayer en Ecuador. Terminamos así el segundo segmento de Cayendo y Corriendo, y nos vemos en el próximo, donde estaremos analizando las noticias gran nacionales y la caricatura.